Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 16 de julio. Iniciamos la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de valores organizacionales. Soy Emilio Villalobos, director de la Fundación, y se encuentra conmigo Gonzalo Reyes Olvera, especialista de Findes en el área de desarrollo humano y organizacional, a quien sucintamente me permito presentar como ingeniero bioquímico, diplomado en Administración de la Calidad Total, con estudios de maestría en liderazgo. Gonzalo ha sido galardonado en reiteradas ocasiones, concretamente 5, con premios nacionales de investigación en ciencias. Fue secretario técnico de las comisiones de la Industria Nacional de Tecnología, Micro, Pequeña y Mediana Industria, así como de normalización en la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Es auditor en sistemas de calidad por la Unión Europea y fue fundador y consejero del Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología. Actualmente es socio director de su propio despacho en consultoría en desarrollo organizacional. Antes de ceder la palabra a Gonzalo, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias, las cuales podremos atender al final de su plática. Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos muy iniciar? buenas tardes. Claro que sí, estamos a la orden. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual estaremos tocando, como ya se mencionó, el tema de valores organizacionales. Nada más interesante y más poderoso para el desarrollo de una organización que tener una firme cimentación en este punto que en ocasiones muchas organizaciones dejamos de lado o simplemente lo consideramos como un tema más de estos que pareciera que están de moda, pero que al final lo que hay que hacer es generar dinero, trabajar y mirar hacia el futuro. Sin embargo, los valores hoy por hoy entendemos que forman la cimentación poderosísima de lo que implica la labor empresarial. Hoy cosas como la declaración de la visión, la razón de ser de la empresa, la misión y por supuesto estos valores organizacionales hoy son tan importantes para una empresa como tal vez lo puede ser su acta constitutiva, su registro federal de contribuyentes o de plano la certificación de cumplimiento de muchas normas vigentes. En ese sentido, cuando hablamos de esta declaración, particularmente ahora en este tema de valores organizacionales, de lo que estoy hablando es formalmente de definir la identidad de nuestra empresa. En ese sentido, lo que queremos abordar es precisamente ayudarnos a entender y a visualizar con mayor claridad en este pequeño espacio de 20, 30 minutos, pues de qué se trata cuando hablamos de esto que llamamos valores organizacionales. Para empezar, tenemos esta idea donde se nos señala, que ustedes están viendo en la pantalla, que los valores organizacionales son el conjunto de principios por los que se rigen los colaboradores y empleados de un grupo humano. Evidentemente, cualquier grupo humano que se constituye como tal ya establece una organización, una estructura, una forma de funcionar y ya determina una identidad. En ese sentido, estos valores organizacionales son los que dan esta identidad. En esta imagen que ustedes ven a continuación, decimos que para que estos valores no sean simplemente palabrería, un rollo más empresarial, sino que verdaderamente sean efectivos, la gente que participa en esta organización, que puede ser una empresa, un grupo humano, una institución pública, vamos, cualquier entidad, para que esto sea efectivo, los miembros del equipo, los miembros de esta organización deben ejercerlos por convicción propia y no porque los impone la alta dirección y no porque te castigan si no los cumples, sino porque verdaderamente hay una identificación con estos valores y verdaderamente queremos llevarlos a cabo en la cotidianidad. Ya que hay un elemento fundamental en esa imagen cuando hablamos de compromiso, profesionalismo, integridad, solidaridad y tantos otros que podríamos estar hablando, al final, queridos compañeros, de lo que estamos hablando son de los ejes que determinan el, vamos a decirlo así, el punto claro
de trabajo de una organización. No importa a qué te dediques, no importa si en tu misión, pues vamos a decirlo así, estamos en la industria alimentaria o en la farmacéutica o en la minera o en la bancaria o en el sector público, como ya dijimos, al final estos valores son los que van a cargar cotidianamente la labor empresarial. Bajo este esquema decimos entonces que un valor o los valores no son otra cosa más que convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Yo puedo decir que yo soy especialista, que yo soy empresario, que yo soy expositor, que yo soy vendedor, que yo soy lo que queramos que sea, pero al final, independientemente de lo que soy y lo que define lo que quiero ser, un elemento puntual son estas convicciones con las que voy a trabajar. Si en un ser humano estas convicciones son poderosas, ahora imagínense en una organización. La próxima vez que pienses en los valores organizacionales, no pienses, por lo tanto, que es un rollo más administrativo, gerencial o estratégico. Más bien piensa que gracias a estos valores, los seres humanos que trabajan contigo, desde la altísima dirección hasta el más humilde de los colaboradores en esta escala jerárquica, todos ellos, a partir de sus valores, determinan o no el éxito de la empresa, porque estos valores al final se reflejan en las conductas cotidianas. Hace un momento veíamos una gráfica donde se hablaba de profesionalismo, donde se hablaba de integridad y todo ese tipo de cosas, la solidaridad. Todas esas son palabras muy simpáticas, muy bonitas, en el diccionario se definen muy padre, pero al final lo que importa de esas palabras son lo que implica la convicción de cumplir con ello. Y es ahí donde verdaderamente mides a un ser humano, porque estos valores determinan nuestras convicciones. Valorar decimos que tiene la misma raíz que evaluar. Lo han visto desde esa óptica. Cuando yo digo en mi empresa hay estos valores, quiere decir que es con esos insumos con los que vamos a evaluar, con los que vamos a medir. Valorar es un vocablo, una palabra afín a otras como apreciar, reconocer, aceptar. De hecho, si ustedes van a un diccionario en este momento en su teléfono, mientras escuchan y ven esto que estamos presentando, ustedes encontrarán que una aseveración de un valor es algo que importa, e importa porque lo aprecio, lo reconozco, lo acepto, porque para mí tiene un valor de medición específico, ya sea objetivo o subjetivo. Al final decimos que valorar es dar valor a algo o a alguien. Por lo tanto, cuando hablamos de valores organizacionales, estamos hablando de dar valor a la propia empresa, representada ella no por su infraestructura, por sus activos, por sus cuentas, sino representada sobre todo por esa amalgama de seres humanos que generan los resultados de esta organización. Los valores al final entonces son la base de lo que llamamos, y que seguramente tanto hemos escuchado, lo que llamamos la cultura organizacional. Tema tan socorrido y que a veces no es tan fácil de entender. Al final, esta cultura organizacional, que no es más que la suma de elementos que le promueven su identidad y su forma de ser a la empresa, esta cultura, tarde o temprano, a través de los valores, define el éxito o lo que buscamos que sea el éxito para los trabajadores, e incluso estos valores, fíjense, establecen normas para la organización, normas para los objetivos a perseguir y también para las metas a lograr. Vean, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sea abogado, licenciado en Derecho, mucho de la ley se basa en valores, y al final la ley lo que hace es que aterriza a través de reglas, a través de normas, a través de procedimientos, cómo construir o cómo asegurar que se cumple ese valor. En las empresas entonces tenemos que ser muy claros con nuestros valores. Algo importante es que estos valores al final se convierten en pilares, y son los pilares o las bases más importantes de cualquier organización. Como ya dijimos, a través de estos pilares la organización se define a sí misma. No es una empresa que vende refrescos, no es una empresa que da salud, sino más bien es una empresa que se define a través de sus valores. Los valores de una organización
El reto es que sean los valores de sus miembros y, por supuesto, véanlo con claridad, especialmente los de sus dirigentes. En la trampa maquiavélica organizacional, muchas veces la alta dirección promueve valores para que los cumpla la gente, pero se nos olvida que estos valores empiezan por nosotros mismos. Y al revés, la gente considera que esos valores son los argumentos que en algún momento se escribieron y que al final le toca a la alta dirección cumplirla. Nada más equivocado. Los valores pertenecen a todos los miembros de la organización en cualquier nivel. Vean ustedes esta pirámide, vean ustedes esta imagen. Los valores, como ya dijimos, son aquellos elementos que le dan identidad a la empresa a través de los compromisos que generan. Pero estos valores lo que generan inmediatamente es un conjunto de creencias. Si tú en tu empresa dices que ahí se valora el trabajo en equipo, entonces los miembros de esa empresa esperan que haya esta suma de talentos para que se logren los objetivos de ese trabajo en equipo. Se generan estas creencias. Si en mi empresa creemos que la calidad es un valor, entonces nuestra empresa se orienta, nuestra gente se orienta a creer en la calidad, y la calidad deja de ser un argumento y se convierte en una realidad. Estas creencias, tarde o temprano, generan emociones, pero también generan lineamientos, generan reglas y, por supuesto, generan actitudes que orientan y guían el comportamiento humano. Lo que buscamos es un bien personal y social, pero no a través de llevarnos bonito o a estar agarrados de la mano, sino a través de valores sólidos que verdaderamente puedan ser alcanzables por la empresa. ¿Qué características tienen los valores? Particularmente los valores organizacionales. Este es un tema poderoso, porque estos valores deben tener rasgos distintivos que permitan ser entendidos por la gente, aterrizados y aplicados en la cotidianidad. Por lo tanto, los valores no son palabras bonitas y rimbombantes escritas en un muro en la empresa, sino que son conductas reales que son observables y, por supuesto, medibles. Si un valor de mi empresa es la puntualidad, eso es perfectamente medible. Si otro valor de mi empresa es la productividad, ni qué hablar, totalmente medible. Si hablamos de eficiencia, si hablamos de cualquiera de estos elementos, entonces estamos hablando de que los valores tienen características que se definen, que se tocan y se permean. Vean ustedes, en esta imagen que tienen aquí, tienen una lista de varias de las características de todo esto que llamamos valores organizacionales. Para empezar, deben estar relacionados con la identidad de la empresa, con la misión y la visión de ser de la empresa. Si la misión y la visión de la empresa van hacia la innovación, hacia la competitividad, hacia sobrevivir en estos tiempos de pandemia y de crisis, entonces nuestros valores de alguna manera sustentan y apoyan esas premisas. Por supuesto que estos valores son necesarios para producir cambios a favor del progreso organizacional, cambios que permitan ir hacia la visión. Curiosamente, en estos tiempos de pandemia y de crisis impresionante que estamos viviendo y que a nuestras generaciones nunca nos había tocado temas políticos, por supuesto que ni temas económicos, alguna situación de salud hace 10 años con la influenza, alguna que otra epidemia, pero algo tan global a nivel mundial y con este impacto no nos había sucedido. En ese sentido, es curiosamente hoy en estos tiempos difíciles que son nuestros valores los que nos van a permitir salir adelante, porque los valores son compromisos a favor del progreso. Evidentemente, algo elemental de todo valor es que la gente crea en ellos. La tercera característica que señala la imagen que ustedes ven ahí es que estos valores son posibles porque muchos de nosotros seguimos creyendo en ellos. Tal vez en la forma de ser del mexicano, dicharachero, relajiento, a veces como que le vale el mundo, pero al final hay algo cotidiano, lo cual amalgama a los grupos humanos. Creemos en algo, creemos en una situación.
Tomen el caso del fútbol. Seguimos creyendo en el equipo X, en el equipo Y, que si el América, que si el Guadalajara, que al ratito juegan, pero al final seguimos creyendo y sabemos que a veces nos hacen tontos, a veces sabemos que a veces nos manipulan, pero hay un elemento de credibilidad. En la empresa lo más importante y el reto más grande al que te vas a encontrar no es en definir los valores, sino más bien es en asegurar que tu gente, tus 50 personas, tus 10 personas, tu único asistente o tus 40,000 trabajadores crean en ellos. Obviamente los valores no son y no pueden ser un simple enunciado, un simple letrero. Los valores van mucho más allá que eso. Los valores son trascendentes, están todos interrelacionados y exigen, por supuesto, su realización. Allí en el árbol ustedes ven una lista de valores: servicio, eficacia, seriedad, competencia, satisfacción, fiabilidad, profesionalidad, compromiso, garantía, confianza, etc. Alguno de ustedes que fuera muy analítico podría decir: no, pero es que la eficacia es una medida de la administración. No, es que el servicio es un concepto de atención, no es un valor. No, que la fiabilidad es una competencia. Recuerden cómo dijimos o cómo decíamos hace un momento que se definía la palabra valor. La palabra valor se define como aquello que es apreciado, como aquello que es reconocido, como aquello que es importante. ¿Por qué tu teléfono es importante para ti? No dejas ni que la esposa lo vea. Porque tiene un valor personal. Deja tú las cosas tramposas que tendrás al día adentro. Al final tiene un valor para ti. Y a lo mejor es un valor muy simple, pero tú le has dado una importancia. Algunos le dan la importancia de la comunicación, de la posibilidad de estar relacionados con otros, y en ese sentido tiene una importancia. Al final no es que el teléfono sea un valor, más bien yo le agrego un valor porque le doy una importancia. Lo mismo pasa en la organización. No es que se trate de que lleguemos temprano para no hacer nada, sino más bien de lo que estamos hablando es de respetar el valor de esa integridad de procesos para que funcionen en una línea. Algo muy importante en esta lista que están viendo, y es el punto que dice al final: los valores exigen su realización. Chicos, así como en ese arbolito yo puedo decir que tengo en mi organización, tengo muchos valores. El tema no es tener ni muchos ni pocos. El tema es asegurar que se realicen. La mejor medida del valor no es el texto que habla bonito de él, ni tampoco es la presentación del webinario en el que lo adorno mucho. La mejor manera de hablar de los valores es que se realizan, tienen vida propia a través de nuestras conductas y de nuestros actos. Si yo digo que para mí un valor es la puntualidad, en mi acción cotidiana soy puntual. En ese sentido, nuestros valores empresariales hoy por hoy se convierten en retos que nos van a permitir funcionar o no dentro de la organización. Algo que quisiera subrayarles es: de alguna manera, cuando hablamos de valores, estamos hablando, para empezar, de conceptos, de palabras. Y seguramente estas palabras tienen significados, por supuesto que diferentes para cada persona. Si yo en este momento digo, en mi empresa somos profesionales, si bien todos tenemos un tronco común de entendimiento, tal vez cada uno le pone su enfoque, su arista y su perspectiva. En ese sentido, un gran reto de los valores empresariales es que son valores con los que queremos que viva la organización. Pero ¿qué pasa cuando cada persona dentro de esta organización tiene su propia interpretación? En ese sentido decimos que si bien estos valores deben ser transmitidos, obviamente también van a considerarse como elementos que pueden caer en cierta subjetividad y que en algún momento incluso pueden ser complicados en su comunicación. Y en ese momento, algo que nos va a ayudar a hacer que los valores organizacionales dejen de ser meras palabras y sean verdaderamente preceptos a vivir en la organización, algo que nos va a ayudar para ello es algo que ustedes ya saben: el ejemplo. El ejemplo del líder, el ejemplo de los compañeros, el ejemplo de los más humildes trabajadores. Típicamente hablamos del ejemplo del líder y se nos olvida también que los compañeros, los subordinados, todos tienen en su poder el gran
don del ejemplo. Al final lo que buscamos es que el líder a través de su ejemplo nos ayude a funcionar y entender los valores, pero también queremos ver esos valores en criterios que se puedan aplicar a decisiones. Si en un proceso las cosas no salen como se esperaba, entonces estoy afectando el valor de la eficacia organizacional. Y en ese sentido tengo que tener la capacidad de definir criterios para resolver problemas, para tomar acciones, para poder fluir dentro de la actividad empresarial. Y esto se logra precisamente a través de los valores. Otro elemento poderoso es que los valores se viven en todo momento. ¿Nunca te ha tocado entrar a una junta de trabajo? Por supuesto, ahora las juntas ya las hacemos por Zoom o por Microsoft Teams o por cualquiera de estas plataformas digitales. ¿Cuántas veces no nos pasa que entramos a una reunión y ahí se respira todo, menos los valores organizacionales? Es que en esta empresa somos objetivos y estamos en una chismorrera tremenda. ¿Y dónde quedó la objetividad? Es que en esta empresa nos basamos por hechos y por datos y todos estamos especulando y se nos olvida ver los hechos y los datos. Queridos compañeros, uno de los mejores lugares donde tú puedes ver la aplicación de estos valores es, además del ejemplo del líder, es en los criterios de aplicación para las reglas y para las decisiones y en las juntas de trabajo, donde vemos si verdaderamente está funcionando. Al final, queridos compañeros, a través de todos estos mecanismos es la forma en que la dirección y las áreas de la empresa enseñan el significado que le da a los valores. Por lo tanto, queridos compañeros, no es suficiente declarar los valores. Por supuesto que es muy importante, pero más importante que eso es definir cómo los vamos a hacer válidos para que verdaderamente funcionen. En ese sentido, evidentemente tenemos chamba que hacer. Ahora, un último comentario antes de pasar a sus preguntas y respuestas. Si en nuestra empresa nunca mencionamos los valores, nunca los aterrizamos en circunstancias de trabajo diario, o peor tantito, si actuamos en contra de los valores organizacionales, por ejemplo, si hablamos de trabajo en equipo y somos muy individualistas y no fomentamos el trabajo en equipo, o si hablamos de innovación y seguimos con las mismas fórmulas de hace 30 años, por Dios, ya hasta la pandemia nos enseñó que hay que cambiar el modelo. Sí, hablamos de valores muy estrambóticos y no los vivimos, en ese momento, déjame te digo, no hay esperanza de que nuestras organizaciones se comporten de acuerdo a cómo hemos definido los valores. Por lo tanto, el reto mayor de definir valores, el reto mayor de nuestros valores empresariales, organizacionales, es precisamente que la suma de estos se vivan en los hechos en la organización. Hoy por hoy sabemos que las organizaciones adquieren, déjenme les comento y con esto cerramos, hoy por hoy sabemos que las organizaciones adquieren respeto y reconocimiento de los clientes, primero. Segundo, de sus empleados. Tercero, de sus proveedores. Cuarto, de sus, vamos a decir así, de todos sus beneficiarios, de la sociedad en general, por la vigencia de sus valores, por la fuerza que le dan a sus valores. Bimbo no es grande porque entrega pan todos los días frescos, sino por el concepto de calidad, por el concepto de abastecimiento, por el concepto de acceso a la gente. Y eso es lo que lo hace grande. Lo demás es publicidad, pero al final la publicidad se demerita si los valores no están vigentes. Apple, tanto se habla de Apple porque es grande, porque defiende sus valores hasta lo último de su identidad, innovación, enfoque al cliente, tecnologías, digitalización, respeta sus valores, que, ojo, los valores al final son aquello a lo que le damos importancia. Finalmente decimos, pues, que aquel dicho, y con esto voy cerrando para oír sus preguntas, que aquel dicho que dice, crea fama y échate a dormir, no aplica para los valores. Los valores, muchachos, se esfuman cuando la voluntad que los estableció, ya sea la alta dirección, los grupos, la gente, etcétera, se desentiende de ellos o desaparece del
escenario. Los valores, queridos compañeros, deben de estar precedidos de la voluntad de hacerlos vigentes permanentemente. Y nada más retante para una organización que eso suceda. Pero curiosamente son los valores los que te van a permitir sobrevivir en cualquier escenario, incluso en escenarios como los que estamos viviendo en este momento. Vamos a dar un espacio, queridos compañeros, para su sesión de preguntas y respuestas, para poder de alguna manera poder atenderlos. Licenciado Villalobos, ¿qué preguntas tenemos? Gracias, Gonzalo. Vamos a dar un pequeño espacio. En este momento nos pregunta don Pedro. Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo podemos lograr que todos los integrantes de la empresa respeten los valores de la empresa? Mencionamos tres acciones concretas. Uno, para que se respeten los valores de la empresa, primero, el compromiso de la alta dirección y de la escala jerárquica a lo largo de la empresa. Si mi alto director respeta el valor de atención al cliente, pero mi gerente o mi supervisor no lo hace, estamos rompiendo esa cadena de coherencia. Dos, generando a partir de los valores criterios de actuar en la organización, criterios de actuación, normas, leyes, reglas. Recuerda que nuestra sociedad, cualquier sociedad de nuestro planeta, buena o mala, se rige por valores. Y en ese sentido, esos valores, tarde o temprano, se traducen en reglamentos, en criterios de desempeño, en normas de actuación. Y tercero, la acción. En cualquier momento se deben hacer valer los valores. Ejemplo, en este webinario, si un valor para nosotros en Findes es la puntualidad, tenemos que ser puntuales a la hora de empezar, tenemos que ser puntuales a la hora de terminar. ¿Alguna otra pregunta, licenciado? Gracias, Gonzalo. Sebastián, buenas tardes. Gracias, Sebastián. ¿Cómo podemos identificar qué valores pueden estar en nuestra empresa? Típicamente tu misión, esto es la razón de ser de tu empresa, y tu visión te ayudan a definirlos. Otro elemento que tiende a ser muy poderoso es cuando la suma de talentos humanos, no nada más la alta dirección, no nada más alguien por ahí iluminado, sino la suma de talentos a través de lo que somos y lo que queremos ser, empieza a definir estos compromisos, estos valores. Ejemplo, somos una empresa de tacos, esta es nuestra razón de ser. Pero para poder vender muchos tacos, aquí en esta calle donde hay 30 taquerías, nosotros vamos a atender al cliente de manera muy rápida. Nosotros vamos a hacer los tacos más sabrosos. Nosotros vamos a ser rápidos. Si te das cuenta en estas tres características de negocio, detrás de ello está lo que llamamos los valores organizacionales: servicio, atención, rapidez. Y esos atributos se convierten ya no nada más en conceptos o variables de proceso a controlar, sino se convierten en los atributos más importantes que, como decíamos cuando veíamos de dónde venía la palabra valor, se convierten en los mecanismos que incluso me permiten evaluar el desempeño de manera cotidiana. Y yo puedo medir qué tanto estamos satisfaciendo al cliente a través de mi gente que sirve, a través de la gente que atiende, a través de mí mismo. Puedo medir qué tan rápidos somos, qué tan confiables somos. En ese sentido, no busques en el diccionario ni te fusiles los valores de otras empresas. Mejor pregúntate, ¿quién soy yo como empresa, como área? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué elementos necesito para ello? Elementos ya de atributos que me den esa ventaja sobre otros. Y eso seguramente es lo que puedo llamar valor y que incluso es el valor que le doy a mis clientes. ¿Alguna más, licenciado? Sí, Esther, buenas tardes. Esther nos pide alguna dinámica que pudiera recomendar para promover los valores. Fíjate que hay muchas dinámicas muy interesantes. Hay alguna dinámica en la que, por ejemplo, pones a un grupo de gente, no sé, imagínate, no sé, 20, 50, 100 personas, y a cada quien le das un post, de estos papelitos que se pegan.
y a cada quien le pides que por favor ponga un concepto de valor que para esa persona sea importante en su trabajo. Por ejemplo, para mí, Gonzalo, un concepto de valor importante es atender tus necesidades. Ok. Atención a necesidades. Que lo anote. A lo mejor alguien dirá que ese es un concepto, a lo mejor alguien dirá que es un proceso, etcétera. No importa. Pero yo le estoy dando un valor y por lo tanto para mí se convierte en algo que tiene esa validez. Bueno, que cada quien ponga algo de esto. Alguien más pondrá compromiso, alguien más pondrá puntualidad, otro lealtad, otro, qué sé yo, rapidez, como ya dijimos. Que cada quien ponga en su post-it un concepto de valor. Y ya que lo pusimos, ahora ya tenemos el post-it. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar una vuelta y a ver todas las personas que están ahí, cada quien con su papelito. Y cuando tú les digas, hagámoslo, en ese momento que cada quien le ponga el post-it en el hombro, en el pecho, en un lugar que no sea un lugar, pues así que raro, ponerle el post-it a la persona sobre la ropa. En ese sentido, yo puse que para mí es importante, por decirlo así, el compromiso. Pero en la vuelta que di veo a mi compañero Luis o a mi compañera Karina, y yo creo que Karina también tiene mucho compromiso. Entonces le pego el papelito. Y bueno, al final de que ya todos hayamos hecho eso, pegamos nuestro papelito, pero el que nos den, nos lo quedamos. Al final, entre todos platicamos que nos pusieron. No te imaginas la gran simbiosis, la gran integración, pero sobre todo la gran claridad de lo que significan los valores que representa este ejercicio y que hace que la gente ya no lo vea como el rollo empresarial, sino que lo vea como algo que es tan fuerte que incluso se percibe. ¿Quién más? Adriana, buenas tardes, y Alejandro hacen una pregunta que mucho tiene en común. Dice, ¿qué pasa si el líder no lleva a cabo los valores en la empresa y sus acciones contaminan a los integrantes del equipo que sí los observan? Recuerda cómo cerramos la conferencia, que les comentaba que cuando los valores ya no se están cumpliendo, ya sea por una de las partes, y en tu pregunta, en tu comentario, la parte de la alta dirección, para bien o para mal, nos guste o no, es decisiva en cualquier grupo humano. Cuando ya esos personajes no están cumpliendo con estos valores que se han propuesto, al final la empresa puede debilitarse. Y el pueblo, llamémoslo así, y el grupo humano, los grupos humanos, tienen que trabajar mucho más para funcionar. En ese sentido, hay que tener muy en cuenta ello. Una buena manera de hacer que la alta dirección no pierda el enfoque en los valores es permitiéndole que hable con otras altas direcciones. Cuando estamos en la propia empresa nos enviciamos y llegamos a creer que somos las vacas sagradas o que por ser el dueño tengo derecho a todo. Es mi empresa, si no te gusta, vete. Y nuestro lenguaje tiende a ser de esa manera. En ese sentido, ya se vició ahí el ambiente. En ese sentido, ojalá y pudiéramos hacer que estos directores pudieran tener sesiones de trabajo, de coacheo con otros directores, no con el psicólogo, no con el consultor, no con el trabajador, no, sino con sus pares. Y esa es una gran manera de hacer que la alta dirección vuelva a entender la importancia de los valores, que lo entienden, pero entiendo que por las crisis, como ahora la pandemia o las crisis económicas, de pronto se nos va, a todos se nos pierde el rumbo. Al final, el rumbo está dado por nuestra visión, pero cómo queremos llegar a ese rumbo está dado por nuestras estrategias, y estas estrategias tienen reglas que se definen a través de estos valores. ¿Qué más, licenciado Villalobos? Una última participación. Francisco, buenas tardes. Francisco nos pregunta sobre la recomendabilidad de revisar los valores cada cierto tiempo. Los valores, como cualquier cosa, son temas que están en evolución, muchachos. Por ejemplo, ya hablando de temas personales, si tú le preguntas a una persona que qué tan valiosos son los hijos en su vida, si la persona no tiene hijos, seguramente considera que son valiosos.
porque de alguna manera es algo entendido, pero no le va a dar la fuerza que le da quien sí tiene hijos. En ese sentido, algo importante en este ejemplo de esta situación de pandemia y de crisis económica que estamos viviendo, es poderosísimo replantear los valores, pero no cambiarlos, sino, por ejemplo, decir, tenemos 7 valores en esta pandemia, vamos a seguir trabajando con ellos, pero ¿en cuáles de ellos tenemos que afianzarnos para poder salir airosos de este vendaval? Si bien todos son importantes porque definen a la empresa, hay 2 o 3 que por la condición que tenemos que afianzar. Y afianzarlo no nada más en palabras, sino con hechos, con argumentos, con estrategias, con acciones. En ese sentido, lo que vale la pena entonces en esta pregunta es ir viendo cómo va evolucionando el modelo empresarial según su contexto, según su realidad, y con ello ir fortaleciendo los valores, irlos apuntalando y, ¿por qué no, incluso ir migrando a otros valores? Ejemplo, para terminar, hace 30 años el valor de, vamos a decirlo así, de la evidencia, de dar pruebas del trabajo, estaba en la documentación. Hoy por hoy está en la digitalización. En ese sentido, hay cosas que van migrando. El valor sigue ahí, pero tal vez la perspectiva, esa es la que hay que ir evolucionando. ¿Algo más, licenciado? Ya llegamos a la hora de culminar el webinario, pero esto no lo haremos sin antes recordarle que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 23 de julio a las 18 horas estaremos hablando en el tema en torno a las pérdidas fiscales. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 36 minutos, día 16 de julio. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.